Hola, ¿qué tal? Vamos a dedicar un par de vídeos a hablar de hábitos y técnicas de estudio. Es decir, vamos a conocer, vamos a describir algunas habilidades que son necesarias para conseguir buenos resultados en el instituto. Tenemos que recordar que estudiar es ahora mismo nuestro trabajo. Es decir, hasta que tengáis más edad, más conocimiento y experiencia, el trabajo al que dedicáis la mayor parte del tiempo es estudiar. Y como cualquier trabajo, hay que saber hacerlo bien. Así que el oficio de estudiante implica bastantes destrezas, bastantes habilidades y nosotros nos vamos a centrar en algunas de las más importantes. En primer lugar, es bueno tener claro que hay dos bloques, dos grandes conjuntos de habilidades que se necesitan para ser un buen estudiante. Por un lado están todas esas destrezas que tienen que ver con saber organizarse, planificarse, adquirir un hábito de trabajo, etc. Y por otro lado, algunas técnicas concretas sobre cómo estudiar, es decir, hacer esquemas, repasar, cómo hacer ejercicios de manera correcta, etc. Las primeras, todas esas que tenían que ver con la planificación, con adquirir un hábito de estudio, las llamamos planificación y organización del estudio. Y a la segunda la llamamos técnicas de estudio, que nos sonarán seguramente más. En este primer vídeo nos vamos a centrar en el bloque primero, en ese conjunto de habilidades relacionadas con la planificación y la organización del estudio. ¿De qué va eso de organizar el estudio? Bueno, pues se trata de saber en todo momento qué tengo que hacer y cuándo puedo hacerlo. Para eso nos va a hacer falta contar sobre todo con una forma de planificar el tiempo. La que más conocemos, la herramienta que más conocemos para organizar el tiempo es la agenda. Además de una forma de organización del tiempo, también nos va a hacer falta contar con un lugar de trabajo, es decir, un sitio dedicado al estudio y también con un horario más o menos fijo. Luego también necesitaré materiales, tener los materiales a mano, bien ordenados, en condiciones, y en fin, todo ese tipo de cosas básicas que hacen que mi trabajo sea posible. De una manera muy sencilla, resumimos la planificación del estudio en tres grandes aspectos. Por un lado, el cuidado de las condiciones previas, lo que llamamos condiciones previas. En segundo lugar, la organización a largo plazo. Y en un tercer lugar, la organización a corto plazo, en el día a día. Empezamos con las condiciones previas. A ver, hay un montón de situaciones que parecen no estar ligadas, no estar relacionadas directamente con el estudio, pero que sin embargo influyen en él. Nos referimos a cosas como la propia condición física y mental nuestra, como las condiciones del lugar de estudio o la actitud que tengo frente al trabajo académico. En fin, todo ese tipo de cuestiones afectan al estudio, afectan a todas nuestras actividades, pero también al estudio, ¿vale? El tema de la condición física, de cómo estoy yo, pues básicamente tiene que ver con tres cosas básicas. Yo lo que aconsejaría sería dormir suficiente, es decir, dormir un número de horas suficiente, alimentarnos de forma sana y practicar alguna actividad física. Con esos tres consejos tenemos una situación general, vital, disponible, buena, positiva para cualquier actividad, incluida el estudio. Lo de dormir me preocupa especialmente porque sí nos estamos dando cuenta de que últimamente hay mucha gente de vuestra edad que duerme pocas horas, o bien porque dedica tiempo de la noche a consultar el móvil o a jugar o a leer o cualquier cosa, pero lo cierto es que dedican menos horas de sueño de las que debería, ¿vale? Y eso es importante. Por otro lado, decíamos que es importante también cuidar el espacio donde estudio. El objetivo fundamental es conseguir que el trabajo diario se convierta en un hábito. Eso es importante porque los hábitos, aparte de hacer que las cosas sean más fáciles, resulta que lo convierten en cotidiano, convierten nuestra actividad en algo cotidiano y hacen que nos salga mejor, que las cosas nos salgan cada vez mejor. De hecho, muchas actividades que nos cuestan bastante trabajo al principio, cuando se convierten en hábitos, pues no nos cuestan tanto trabajo, son normales. Eso lo podemos notar cuando empezamos, después de unas vacaciones, empezamos un trimestre, resulta que nos cuesta mucho trabajo levantarnos por la mañana, pero bueno, una vez ya va convirtiéndose en un hábito, ocurre todos los días,
pues no nos cuesta tanto. Así que con el estudio pasa lo mismo. Si lo convertimos en un hábito, si todos los días dedicamos un tiempo específico a estudiar, pues al final resulta algo cotidiano, no nos cuesta tanto trabajo. Además, también habría que contar con un sitio ordenado, un sitio donde estemos cómodos. Otra cosa importante quizás sería el orden, es decir, tener la mesa despejada. Aquellos alumnos que me hayáis tenido a mí como profesor, de muy pocas asignaturas, muy pocas clases, pero bueno, aquellos que me hayan tenido de profesor saben que no me gusta nada tener la mesa llena de cosas, no me gusta que tengamos la mochila ni el chaquetón encima de la mesa, porque es que me parece que así se trabaja muy mal. Es bueno tener la mesa despejada y sobre la mesa solamente aquellas cosas, aquellos materiales que voy a utilizar, que me van a resultar útiles. Y de esa forma pues evito distracciones y en fin, me concentro mejor, ¿vale? En la medida de lo posible también sería recomendable buscar un sitio sin demasiados ruidos o distractores. Lo que no deberíamos hacer es poner más situaciones que distraigan nuestra atención de las que ya de por sí hay en nuestro lugar de estudio. Por ejemplo, ¿qué cosas nos pueden distraer? Pues la televisión. No me parece en absoluto una buena idea estudiar con la televisión puesta o con una tablet, con YouTube, etcétera, porque eso nos va a distraer. Tened en cuenta que la atención es un recurso limitado. Al final la atención sería como el agua que sale del grifo. Si solamente utilizo un vaso, pues lo llenará perfectamente, estará todo el agua dedicada a ese vaso, pero si pongo 2 o pongo 3, pues habrá menos cantidad de agua para cada vaso. Pues con la atención ocurre algo parecido. Toda aquella situación, toda aquella circunstancia que acapare nuestra atención se le está quitando a la actividad principal. La música, por ejemplo, pues también. Hay gente que es verdad que dice estudiar muy bien con música ambiente. A mí me cuesta trabajo porque es verdad que yo cuando tengo música puesta presto atención a la música y se me va de la otra actividad que estoy haciendo. Pero bueno, si somos capaces de tener música ambiental, música a la que no prestamos atención, pues bueno, de acuerdo, cada uno a su estilo, ¿vale? Pero en principio cuanto menos distractores tengamos, mejor. Otra cosa importante sería aprovechar el tiempo de clase. Y diréis, pero no estamos hablando de estudiar, del estudio en sí. Bueno, pues sí, pero es que cuanto más aproveche el tiempo de clase, más fácil y más productivo va a ser mi estudio en casa. Y menos tiempo voy a tener que dedicarle. En clase, básicamente se trata de atender a las explicaciones, de anotar aquello que me va a hacer falta después y de preguntar dudas. Esas tres cosas. Preguntar las cosas que no sé hacer o de las que no me he enterado bien. En general, el tiempo que atiendo en clase está relacionado con el tiempo que voy a tener que dedicar luego en casa para entender una materia. Cuanto mejor aproveche el tiempo de clase, menos tiempo voy a requerir luego en casa. Pero es que además en clase se dicen muchas cosas que sería interesante anotar y que si no las anotamos lo más normal es que nos olvidemos, porque es imposible recordar todo lo que ocurre en una mañana. Tenemos 6 horas de clase a la mañana, además del recreo, es decir, si se nos pasa algo que no hemos anotado, que nos parece interesante recordar o nos parece fácil recordar y por tanto no lo anotamos, luego tenemos que ser conscientes de que vamos a tener una clase entera, una hora entera, viendo cosas diferentes, luego otra más, luego un recreo, luego otra, y al final pues eso que no apuntamos va a quedar ahí olvidado y nos va a resultar muy difícil acordarnos. Entonces hay que anotar las cosas que queremos recordar. Evidentemente, una de esas cosas que tenemos que recordar son las fechas en las que se entregan los trabajos, las actividades que nos están pidiendo que hagamos, las tareas, o cuando es la fecha de un examen. Esos datos los tenemos que apuntar. Y además tenemos que apuntarlos nosotros, tenemos que ser responsables de tener nosotros ese dato. Últimamente nos estamos encontrando con una situación muy llamativa y es de gente que se excusa no entregar una tarea en que no le dieron bien la fecha en el WhatsApp. En el WhatsApp de mi clase me dijeron una fecha que no era. Mira, es que eso es responsabilidad tuya, no del WhatsApp de nadie, ¿vale? O otra circunstancia también que se está dando son algunos padres que vienen a preguntar por las tareas que tienen su hijo. Pues estamos en lo mismo, no tenemos secretarios, nuestros padres no son nuestros secretarios, sois vosotros mismos
los que tenéis que tener la responsabilidad de anotar lo que tenéis que hacer y de tenerlo anotado y de saberlo. Luego ya, pues evidentemente, como a lo largo de una semana pues se me pueden pasar unas cosas le he anotado, otra se me ha pasado y tal, pues está bien llamar para asegurarnos, llamar a los compañeros, etcétera. Pero en principio la responsabilidad es vuestra, no es de los demás. Además de las fechas de exámenes, este tipo de cosas, pues también hay otros elementos que es importante anotar en clase. Por ejemplo, imaginemos que en clase de historia la profesora nos dice, me está explicando un tema concreto y nos dice, esta parte del tema es importantísima. De hecho, casi siempre la pregunto. Bueno, pues eso es un dato que nos puede interesar. Eso sería bueno anotarlo en algún sitio en el que luego cuando vayamos a estudiar lo tengamos presente, porque nos va a dar bastantes pistas, nos va a decir, no te olvides de esto es clave, ¿vale? O por ejemplo, si están resolviendo un problema un profesor y dice, uy, este error lo cometen siempre, lo comete muchísima gente, a pesar de que lo explico una y otra vez, suele caer la gente. Pues anótalo para que no te pase a ti eso, ¿vale? Para que en el futuro, cuando tengas un problema de ese tipo, saber que sea un error habitual y que tienes que prestar mucha atención. Ese tipo de cosas es bueno anotarlas. El último consejo que damos respecto al tiempo de clase sería preguntar dudas. Veréis, siempre que estamos aprendiendo surgen dudas. Eso siempre. Pero es que en el caso del aprendizaje escolar, del aprendizaje que ocurre en el instituto, pues tenemos en clase a una persona especialista en la materia que estamos estudiando y que nos puede resolver esas dudas. Así que pues vamos a aprovecharlo. Claro, hay gente que le da más vergüenza preguntar, gente que le da menos, pero en general yo creo que a vuestros profesores los conocéis a vuestros profesores, conocéis a vuestros compañeros y siempre es mejor preguntar una obviedad, que no importa porque hacemos muchas preguntas obvias a lo largo del día, no pasa nada, pues siempre es mejor preguntar una cosa que es muy clara que no preguntarle y quedarnos con la duda, ¿vale? Entonces siempre en clase hay que aprovechar en esos aspectos que he comentado antes, anotar las cosas, estar atentos y sobre todo preguntar dudas. Y bueno, ya hemos visto el primero de los 3 puntos que comenté relacionados con la organización del estudio. Ahora nos quedaría la planificación a largo plazo y la planificación a corto plazo. Empezamos con la organización a largo plazo, que es la más fácil, la más facilita. Se trata de tener muy claro con cuántos días cuento para hacer las cosas y en qué momento tengo mis entregas y mis evaluaciones. Es decir, cuanto más gráficamente lo vea, cuanto más claro lo tenga yo delante, mejor. Lo importante aquí es que no nos pillen las cosas por sorpresa. Imaginaros esta situación, imaginaros que estáis hablando con una amiga y yo que sé, estáis hablando sobre el último vídeo de Auronplay, de algún youtuber que os guste y de pronto dice, uy, te dejo, que estoy un poco agobiada porque claro, el examen de matemática y la entrega de plástica coinciden el mismo día y yo es que no sé si me va a dar tiempo a entregarlo todo. Y de pronto decimos, ¿cómo? ¿Lo de plástica había que entregarlo ya? Bueno, pues eso no nos puede pasar. Eso de no saber cuándo hay que entregar algo o si dos evaluaciones, dos cosas que haya que entregar coinciden en el tiempo, no saberlo, eso no nos puede pasar. Nosotros lo tenemos que tener claro. Entonces, para verlo a largo plazo quiero decir con una vista de un mes, con vistas de semanas, es decir, tener claro la estructura del tiempo. Lo ideal es eso que muchos tenemos, la mayoría de las clases tenéis en clase, en el tablón, en el corcho, que es un calendario de tareas y de exámenes. Sencillamente un calendario en el que hay un espacio en cada día y dentro anotamos la entrega de tareas o los exámenes. ¿Por qué es mejor tener esa vista mensual? Pues porque así vemos lo que tenemos esta semana, pero también la semana que viene y la otra, ¿vale? Vemos varias a la vez y no nos pilla las cosas por sorpresa. Entonces yo aconsejo imprimir o incluso hacerla, o incluso dibujar calendarios mensuales de un mes entero y colocarlo en nuestro cuarto. Podemos ponerlo, pues yo que sé, en un corcho, igual que lo tenemos en clase, lo podéis tener en vuestra casa, en vuestro cuarto, o si no, hay gente que lo tiene en la agenda, como una hoja más, y también hay otra gente que lo que hace es que lo pone en su mesa, en la mesa de estudio, pues allí encima se coloca y se deja siempre. Eso sí, no nos podemos olvidar de anotar las cosas, claro, hay que anotarlas ahí, ¿vale? Como veis, se trata de una medida muy sencilla, muy facilita, pero que resulta muy útil.
Y ahora vamos con la organización a corto plazo, es decir, con el día a día, la forma como organizo mi estudio en el día. Hemos dicho antes que es bueno tener un espacio ordenado, limpio y libre de ruidos. Un sitio donde no haya muchas cosas que nos distraigan. Bueno, una vez tenemos eso, lo ideal es no empezar sin más, no ponernos a trabajar sin saber muy bien lo que vamos a hacer, sino tener un plan concreto acerca de qué voy a hacer esa tarde. Para ver cómo se hace esto, vamos a leer primero los consejos que presentamos en esta imagen y los vamos comentando. Nos dice estudiar a la misma hora. Bueno, eso ya lo hemos explicado un poquito antes, que lo de estudiar a la misma hora tiene como función crear un hábito de estudio. No es un elemento clave, no es de los más importantes, pero bueno, viene bien. Luego nos dice, entre tarea y tarea se puede descansar unos minutos. Pues sí, sobre todo si tenemos una jornada de estudio más o menos larga, lo suyo es que cada vez que terminemos una tarea, pues dediquemos un pequeño rato de descanso, que nos sirve primero para recuperarnos, ¿no? Y para estar de nuevo listos para la siguiente tarea, y luego también como pequeño refuerzo por el esfuerzo que hemos hecho, ¿vale? Luego nos dice saber qué voy a hacer antes de empezar. Sí, lo suyo sería anotar las tareas que voy a hacer y no ponernos con lo primero que se nos ocurre, sino anotarlas, y no solamente anotarlas, sino ordenarlas, pensar en qué orden voy a hacer cada tarea. Ahora lo comentamos. No dejar lo más difícil para el final. Eso es interesante porque al final de la jornada de estudio estaremos más cansados que cuando empezamos, y si dejo lo más difícil para el final, pues estoy dejando para el momento en el que menos rindo aquello que más trabajo me cuesta, así que no tiene demasiado sentido. Y otro consejo que tenemos es no dejar nada sin terminar. Sí, tiene bastante sentido también, porque veréis, hay mucha gente que empieza a realizar una tarea, a lo mejor tengo 4 cosas que hacer esa tarde, empiezo con una, encuentro un poco de dificultad, me paso a otra, bueno, hago un poco, lo dejo y me pongo con otra y voy picoteando. Bueno, esa forma de trabajar, aparte de que gastas mucha más energía, pues al final dedicas toda la tarde para hacer muy poco. Y digo que dedicas mucha más energía porque cada vez que nos ponemos con algo nuevo, nos cuesta trabajo conectar, nos cuesta trabajo dedicar, poner nuestro foco de atención en eso. Entonces, claro, si voy picoteando, si voy pasando de una tarea a otra, pues lo normal es que ese esfuerzo lo haga muchas veces y no solo uno. Así que siempre será más recomendable empezar con una tarea, terminarla, empezar con otra, terminarla y luego la siguiente. Cuando hablábamos de la organización a largo plazo, decíamos que era interesante utilizar un calendario de tareas. Y para la organización a corto plazo, ¿qué podemos usar? Bueno, pues usamos una cosa que se llama hoja de verificación, que tiene un nombre así muy ampuloso, muy llamativo, pero que en realidad es una cosa muy sencilla, es solamente una lista de tareas que luego tachamos o verificamos. Verificar es ponerle una V cuando ya lo hemos terminado, o lo que yo suelo hacer, que es tachar la tarea cuando ya la he hecho. Entonces, eso es una lista de verificación, es así de sencilla. Lo que hacemos es anotar en una hoja todas aquellas cosas que voy a hacer esa tarde, y ahí debería incluir tareas inminentes, es decir, tareas que tengo que hacer para mañana, que tengo que hacer ya, y luego, si me sobra tiempo, pues también algunas tareas que mirando en el calendario de tareas, mirando en la organización a largo plazo, veo que tengo pendientes y que me puede venir bien ir avanzando. Así que puedo incluir de los dos tipos. Una vez anotado las tareas que tengo que hacer, las ordeno. Digo, pues voy a hacer primero esta, luego esta y luego esta. A la hora de ordenarlas tenemos varios métodos. Lo ideal sería utilizar una tarea intermedia, que no sea especialmente difícil, pero tampoco muy sencillita, es decir, intermedia, pasar a lo más complicado y terminar con lo más fácil, lo que menos nos cueste. Pero bueno, eso es un ideal, porque en realidad a lo mejor nos encontramos con que un día tenemos que hacer 2 tareas que son muy difíciles, otros días son todo tareas sencillitas, entonces pues tampoco tiene que ser así necesariamente. Lo que sí es importante es lo que comentaba antes, no dejarlo complicado para el final. Bueno, alguna idea importante aquí. Si tenemos muchas cosas que hacer, hay que introducir momentos de descanso. Otra cosa interesante es que para tener tiempo libre, para no dedicar toda la tarde a estudiar, lo ideal sería que esta organización, este hábito de estudio lo tengamos a primera hora de la mañana. Es decir, pronto.
De esa forma dedicamos un tiempo al estudio y luego ya tenemos el resto de la tarde libre. Esto no siempre es posible. En el horario que se plantea aquí como ejemplo en la imagen, vemos que aparece un entrenamiento de baloncesto que corta el estudio por la mitad. Tenemos alguna tarea antes, luego el entrenamiento de baloncesto y luego otras después. Claro, porque te condiciona, esa actividad lo condiciona. A otros nos pasará con que tenemos clase de inglés o incluso porque tenemos que visitar a un familiar o cualquier cosa. ¿Vale? Lo importante es planificarlo y saber cuándo voy a hacer cada cosa. Pero si es posible y no tenemos ese tipo de actividades que nos condicionan la tarde, pues si lo ponemos al principio de la tarde mejor, ¿vale? Porque así luego tenemos la tarde libre. Recordemos, por último, que hay que trabajar un poquito todos los días, es decir, el objetivo no es, el objetivo es evitar esa forma de estudiar que consiste en hacerlo todo cuando ya te viene la evaluación, es decir, estudiar el día de antes del examen, hacer un trabajo cuando ya lo tengo que entregar, etcétera, porque entonces, aparte de que nos sale peor, es decir, que el estudio es peor en esas condiciones, pues aparte de eso es que vamos agobiados. Entonces lo suyo es trabajar todos los días, pero un poco, no toda la tarde, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto terminamos el apartado de organización, de planificación y organización del estudio, y en el próximo vídeo pues veremos de una forma más concreta algunas técnicas de estudio, ¿vale? Venga, muchas gracias.